consagró al autodenominado movimiento justicialista, mejor conocido como peronismo, un dispositivo de poder creado en torno a la figura del coronel Juan Domingo Perón, por entonces secretario de Trabajo y vicepresidente del dictador Edelmiro J. Farrell, quien lo tomó como rehén preocupado por su creciente popularidad, pero no pudo impedir verse obligado a celebrar comicios, dando un paso al costado ante el inicio de una larga y penosa historia que se prolonga hasta el día de hoy, en la cual su partido gobernó durante casi 40 años, imponiéndose en más del 70% de las elecciones democráticas celebradas desde entonces. El historiador Tulio Alperindongui sostuvo hace ya un cuarto de siglo que el peronismo trascendió mucho más allá de su sello, fusionándose con el Estado e impregnando en todo sentido al resto de la sociedad argentina. Y ya en aquel momento se atestiguaba una agonía peronista, como tituló aquel ensayo, que era a la vez una agonía nacional, que a todas luces se prolonga hasta la actualidad, donde 45 millones de almas padecen probablemente a la más mediocre de todas las gestiones de aquel signo político. Fieles a su carácter camaleónico, muchos oportunistas, y seguramente también algunos soñadores, dirán que Fernández y Kirchner no son verdaderos peronistas, que el verdadero peronismo es otra cosa, seguida de cualquier significado que quieran darle, y simultáneamente tienen razón y están equivocados. Sí, tal como lo oyen. Tienen razón porque el peronismo es tan pintoresco como cualquier expresión del realismo mágico latinoamericano y puede abarcar absolutamente cualquier categoría del espectro, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Y están equivocados por eso mismo. Fernández y Kirchner están perfectamente incluidos en la lista. Hoy no les traigo un documental exhaustivo, sino un breve video que apunta a ilustrar la versatilidad de Perón y una serie de aspectos poco conocidos y bastante incómodos de su vida política y sus diversas alianzas. Te aseguro que no tienes que ser argentino para entretenerte y aprender con ella. Sin más, los invito a darle like al video para que YouTube lo recomiende a más gente y comenzamos. Número 1. Perón y el fascismo. Probablemente este sea el ítem más divulgado de todos. La Italia de Benito Mussolini, un dictador advenedizo, antiguo dirigente socialista y a la vez espía a sueldo de la inteligencia británica, según recientes descubrimientos, fue una verdadera inspiración para el ideario político original de Perón, que estuvo destinado allí durante 2 años, entre 1939 y 1941, por cierto a pedido suyo, en calidad de agregado militar de la Embajada Argentina en Roma. A sus 44 años de edad, este oficial especializado en montaña trabó amistad con destacados alpinistas del ejército del Duce, y es que ya cargaba con cierta experiencia en materia de autoritarismo político. 9 años antes, siendo capitán, había escoltado al general José Evaristo Uriburu, el primer golpista militar de la Argentina, a la Casa de Gobierno. Si bien se esmeró en negarlo, tiempo más tarde, su participación en la sonada del protofascista Uriburu contra el debilitado presidente radical Hipólito Yrigoyen consta en un informe minucioso de su camarada el teniente coronel José María Sarobe, que incluye el propio testimonio de Perón como partícipe del plan, firmado de su puño y letra bajo el título Lo que yo vi. En dicho texto, el capitán Perón detalló, cito: "En los últimos días del mes de junio de 1930 se presentó en mi despacho del Estado Mayor General del Ejército, donde yo servía, el mayor Ángel Solari, un viejo y querido amigo. No entró con rodeos, sino que se limitó a decirme: yo no aguanto más. Ha llegado el momento de hacer algo. El general Uriburu está con intenciones de organizar un movimiento armado." Y me preguntó: ¿Vos, Juan, no estás comprometido con nadie? Absolutamente, le contesté. Entonces contamos con vos, me recalcó. Así comenzaría su militancia antidemocrática, de la cual terminaría abdicando sin reparos cuando los vientos populistas soplaron en su favor. Aunque en defensa de su accionar, el conspirador Perón argumentó, cito otra vez, todo el daño que el infame radical Irigoyen causó en desmedro de la disciplina de nuestro tan querido ejército.
ejército, que siempre fue modelo de abnegación y de trabajo honrado. El caso es que, cargando con aquel background, Perón arribó a Europa ya fuertemente influenciado por ese menjunje de ideas tan características de la ominosa década del 30, que más tarde denominaría la tercera posición, una corriente de pensamiento mestiza que combina elementos sindicalistas, socialistas o marxistas heterodoxos y ultranacionalistas, que están unidos por el pegamento del rechazo a la libertad individual y al mercado libre. Aquí lo explica magistralmente mi amigo el gentilhombre. Video muy recomendado y muy docto, como todo lo que hace él. En otras palabras, la predisposición para empatizar con el régimen de Mussolini era absoluta. Al fin y al cabo, el fascismo fue el primer ejercicio político concreto de la tercera posición, junto con la dictadura española de Primo de Rivera. Y ambos regímenes aportaron ideas claves para el programa peronista, como el corporativismo, entendido como la organización social jerárquica donde el Estado comanda a empresas y sindicatos, estableciendo precios y salarios de manera vertical. De la Carta del Lavoro de Mussolini nacerían calcadas las arcaicas leyes laborales que promulgó Perón en los años 40 y que subsisten hasta hoy, refrendadas y toleradas una y otra vez por todos sus sucesores, incluyendo los supuestos antiperonistas. Alperindongui no se equivocó. No obstante, la influencia fascista caló mucho más hondo, en sus propias palabras, dirigidas en una carta privada a su cuñada. Escuchen. Este gran hombre que es Mussolini sabe lo que quiere y conoce bien el camino para llegar a ese objetivo. Si las fuerzas desatadas al servicio del mal se oponen a sus designios, luchará hasta morir. Y si lo matan, quedará su doctrina. Aunque yo siempre he tenido más fe al hombre que a la doctrina. La dirección a cargo de otra clase nueva, los fascistas, que gobierna y administra, vale decir, dirige al capital, al trabajo y a las fuerzas espirituales que no descuida. Lo más difícil es mantener la justa proporción que debe existir en todos los regímenes entre la parte de la población que produce capital y trabajo y la que dirige, que no produce. No me hubiera perdonado nunca llegar a viejo y haber estado en Italia sin conocer a un hombre tan grande como Mussolini. Me hizo la impresión de un coloso cuando me recibió en el Palacio Venezia. No puede decirse que fuera yo en aquella época un bisonio y que sintiera timidez ante los grandes hombres. Ya había conocido a muchos. Además, mi italiano era tan perfecto como mi castellano. Entré directamente a su despacho, donde estaba él escribiendo, levantó la vista hacia mí con atención y vino a saludarme. Yo le dije que, siendo conocedor de su gigantesca obra, no me hubiese ido contento a mi país sin haberle estrechado la mano. Y Perón repite esto maximizado en su relato autobiográfico. El día que Benito Mussolini en la Plaza Venezia declaró la guerra a las plutocráticas y reaccionarias democracias de Occidente, yo estuve ante la muchedumbre y escuché con atención sus sabias palabras. Tuve oportunidad de estar frente a frente y conversar con el duque. Fue en Milán y no sabía que podía atenderme tan rápido, ya que había transcurrido poco tiempo desde el pedido de audiencia. Verlo así por primera vez me impresionó sobremanera. Él estaba de militar, pulcro y cortés. Tenía toda la imagen de un semidios de la mitología romana. Yo se lo dije y le afirmé que me sentía emocionado y confundido, para no andar aclarando que en realidad también me temblaban las piernas. Juan Perón, señores, para que luego no digan que no estaba enamorado de Mussolini, vamos. No vayan a creerse que esto se quedó en las palabras y se terminó con la Segunda Guerra Mundial. Cuando Perón fue presidente, refugió a prominentes fascistas, como Licio Gelli, fundador de la particular logia protomasónica de ultraderecha, caso único en la historia, PDUE, Propaganda 2, de la cual el propio Perón fue maestre y que luego integrarían sucesivos miembros de su tercer gobierno, como José López Rega. De hecho, luego de que Perón utilice a las guerrillas socialistas peronistas para regresar al país, quiso deshacerse de ellas con un grupo paramilitar fascista, la AAA de López Rega, Alianza Anticomunista Argentina, asesinos y torturadores de ultraderecha, para eliminar a los secuestradores y asesinos de izquierda, todos peronistas.
Ana Bucetti, de Diario El Mundo. Señor presidente, cuando usted tuvo la primera conferencia de prensa con nosotros, yo le pregunté qué medidas iba a tomar el gobierno para parar la escalada de atentados fascistas que sufrían los militantes populares. A partir de los hechos conocidos por todos de Azul y después de su mensaje llamando a defender el gobierno, esa escalada fascista se ha ampliado mucho más. En el término de 2 semanas hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, que no pertenecen precisamente a la ultraizquierda, hubo 12 militantes muertos y ayer se descubrió el asesinato de un fotógrafo. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Yo quiero eso de parapoliciales, lo tiene usted que probar. Perfecto, es decir, el día que encontremos... Toma el dato del Ministerio de Justicia enseguida que inicie la causa contra esta señorita. Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno para investigar todos esos atentados fascistas. Lo está tomando. Esos son asuntos policiales que están provocando entre la ultraizquierda y la ultraderecha. La ultraizquierda que son ustedes y la ultraderecha que son los otros señores. De manera que esas dos, arréglensela entre ustedes. La policía procederá y la justicia también procederá. Pero indudablemente que el gobierno, el Poder Ejecutivo, solamente lo que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la justicia. A ustedes y a los otros. Porque lo que nosotros queremos es paz y lo que ustedes no quieren es paz. Le aclaro que soy militante del movimiento peronista hace 13 años. Hombre, lo disimula muy bien. La AAA nació después de una frase literalmente pronunciada por Perón que consistió en necesitamos una Sómate en Argentina, en referencia al comando represivo de la dictadura fascista española de Primo de Rivera en los años 20. PDUE, por cierto, era una organización criminal que no solo extendía sus tentáculos en Argentina, también en Italia, donde secuestraron y asesinaron al primer ministro Aldo Moro y se involucraron con la corrupción del Banco Vaticano y la Camorra. Y que además contó con otros miembros ilustres, como el peronista jefe de la Armada, Emilio Macera, miembro de la futura dictadura militar genocida, y el superior provincial de los jesuitas, Jorge Bergoglio, un peronista de ley, que también recorrió todo el espectro político desde la extrema derecha, entregando curas inocentes para que sean y asesinados por la Marina, hasta la izquierda progre globalista que hoy lo ha llevado el Vaticano. En fin, sigamos. En el segundo apartado tenemos a Perón y al nazismo. Es habitual escuchar, entre los peronistas posmodernos, que Perón trajo el fin del racismo a la Argentina, que fue un abanderado de los cabecitas, y siendo él mismo un hijo natural y mestizo, empatizaba con todos los débiles y todos los oprimidos, no fijándose nunca en los privilegios de sangre. Bueno, esto no es cierto. Perón, para empezar, era profundamente xenófobo. Y en una nación que como ninguna otra es crisol de la Argentina, que llegó a ser rica y próspera por obra y gracia exclusiva de las manos oficiosas y las mentes emprendedoras que arribaron en masa desde todos los confines del planeta, desde Damasco, Siria, hasta Varsovia, Polonia, y desde Asturias a Encarnación, pasando por Londres, el Véneto y Tokio. Según Perón, y ni más ni menos que en 1920, cuando el 40% de los habitantes eran extranjeros, y Argentina tenía el mayor PBI per cápita de América, después de Estados Unidos, la inmigración era una maldición que atentaba contra la honradez criolla, contaminada por el torbellino de gringos muertos de hambre, que diariamente vomitan los transatlánticos en nuestro puerto. Después uno oye hablar a un gringo, a un italiano, y ellos dicen que nos han civilizado. Oímos hablar a un gallego y dice que nos ha civilizado. Oímos hablar a un inglés y dice que nos ha traído los trenes. ¿No se acuerdan que cuando vinieron eran barrenderos, sirvientes y peones? Bueno, si uno estudia la convulsa historia
del Río de la Plata antes de este bendito fenómeno, no cabe la menor duda de que fueron los inmigrantes, y no Rosas ni Sarmiento, los ídolos del rencoroso Perón, quienes realmente civilizaron estas tierras. En fin, con este precedente no resulta extraño que desde Italia Perón realizara un formidable análisis bélico de la Segunda Guerra Mundial, pero también acompañado de sus claras y subjetivas convicciones personales. Tarde o temprano, decía, habrá que embanderarse en una de las dos tendencias. Solo se trata de saber elegir. Los grandes valores materiales están del lado de los aliados. Los grandes valores morales están del lado de los alemanes. Y a ver, señores, para ese entonces, 1941, a cualquier observador imparcial le quedaba bien claro que no había valores ni en uno ni en otro bando. Churchill era un eugenicista, un genocida de 4 millones de indios inocentes y, por cierto, un gran amigo de Mussolini, parte de lo cual retratamos en mi documental sobre la reina Isabel, que ya es viral. Roosevelt, por su parte, era un autócrata, un imperialista y un confiscador compulsivo como Hitler. E incluso la ventaja material de la que habla Perón era bastante discutible. Los recursos de los banqueros de Wall Street o de la City de Londres se repartían parejo entre los aliados y el eje. Pero sin duda, Hitler no tenía ningún valor moral de su lado, y ya se había desnudado la existencia de los horrores de los campos de concentración llevados por la Cruz Roja Internacional, y precedidos de todo tipo de tormentos, ejecuciones masivas y limitaciones obscenas a los derechos humanos fundamentales sin precedentes históricos desde las guerras de la religión. Nada de esto conmovía en lo más mínimo a Perón, que, como veremos más tarde, ya parecía resuelto a convertirse en un asesino de masas. Pero bueno, es público y notorio que durante su presidencia, Argentina se convirtió en uno de los refugios predilectos de criminales nazis. Con su amparo absoluto y el aval de su gobierno, por aquí pasaron Adolf Eichmann, el médico psicópata torturador Joseph Mengele y el último criminal nazi en ser detenido, Erich Priebke, que fue ni más ni menos que vecino mío en la ciudad donde nací. El historiador Uki Gogni, autor de el libro La auténtica Odessa, la fuga nazi a la Argentina de Perón, lo reseña muy bien. Perón consideraba que los juicios de Nuremberg eran una infamia, y él mismo dijo haber decidido rescatar a todos los oficiales alemanes que pudiera. También quería llevar a Argentina a científicos y técnicos alemanes, agrego yo, siguiendo el ejemplo de Truman, que se llevó a Otto von Braun y a otros tantos a Estados Unidos. Y de ahí de hecho vino una estafa, si no me acuerdo mal, el ingeniero Richter, que iba a hacer una bomba nuclear argentina y terminó esquilmándole millones de pesos al tirano de Buenos Aires. Pero bueno, Perón hizo todo esto con ayuda del Papa Pablo VI, muy ambivalente con Hitler, que puso a su servicio al cardenal Tisserand, un francés colaboracionista del régimen de Vichy, y todos estos organizaron una fabricación masiva de pasaportes falsos para llenar de nazis la Argentina. En sus destinos predilectos podemos encontrar la provincia de Salta, las sierras de Córdoba, la selva misionera y Bariloche. Para completar la triada, Perón fue crucial para la supervivencia de la dictadura atroz de Francisco Franco en España, de hecho, en su etapa más agresiva. Tras imponerse a los crueles republicanos tras la brutal guerra civil, Franco implementaba un régimen de autarquía, en gran medida por las sanciones internacionales, extraordinariamente pobrista, con carnet de racionamiento al estilo de la Rusia de Stalin, y una miseria famélica que mataba de hambre a millones de españoles, que tenían condiciones de vida peores que las de África. En ese contexto, y para sostener una dictadura amiga y aliada, Perón robaba toneladas de trigo a los productores argentinos y oro de las reservas nutridas que recibió del Banco Central, y los enviaba en manera masiva a España para que el régimen de Franco no caiga. Cuando el tirano argentino tuvo que huir tras la Revolución Libertadora de 1955, Franco lo recibió y lo mantuvo allí durante más de 20 años como un huésped de oro, en gratitud por los favores realizados con la riqueza robada a los argentinos. Así funcionan los nacionalistas. Ahora llegamos a un apartado más interesante todavía, más inesperado, que es Perón e Inglaterra. Y para esto les recomiendo un excelente libro que se llama Inglaterra, Estados Unidos y la decadencia argentina,
del politólogo y experto en relaciones internacionales Carlos Escudé, que por cierto era peronista, o por lo menos bastante favorable al peronismo. Pero para ser coherente con su pensamiento, autorrotulado como el realismo periférico, tuvo que hacer algunas confesiones muy reveladoras. Perón le vendió a los ilusos que él era un cruzado antiimperialista, un gran enemigo de Churchill y de Inglaterra, e incluso hizo infundir la fake news de que Churchill había dicho que había que quitar a Perón del poder por todos los medios. Bueno, nada más lejos de la realidad. Una de las mayores falsedades del relato peronista es que la expropiación de los ferrocarriles ingleses fue una maniobra soberana para incomodar a los británicos, un gesto de autonomía, del hombre que había dicho que no odiaba nada sobre la faz de la tierra tanto como odiaba la pérfida Albión. Pero por el contrario, aquí lo explica un gran peronista, Carlos Corach, que vivió esa época y se leyó el libro de Escudé, comprar los destartalados ferrocarriles ingleses con las libras esterlinas que no podía usar en ninguna otra cosa, no tuvo otro resultado que hacerles un inmenso favor. Costosísimo una vez más para los argentinos y más que celebrado por Downing Street. ¿Qué hacen entonces los ingleses? Los ingleses son muy inteligentes. ¿Qué hacen? Los ingleses empiezan a tratar de vendernos sus activos en el país contra las libras que habíamos acumulado durante la guerra. ¿Qué nos venden? Los ferrocarriles, que ya no los podían explotar porque además no habían hecho inversiones en los últimos tiempos. ¿Por qué no las podían hacer? No tenían de dónde, ni la guerra les permitía hacer ningún tipo de inversión. Así que estaban bastante maltrechos cuando ya los compramos nosotros. Perón, que era un político habilísimo, lo hace aparecer como un gran triunfo. Les sacamos los ferrocarriles a los ingleses. No, los ingleses nos vendieron los ferrocarriles porque estaban chochos de vender los ferrocarriles y con la plata que nosotros les habíamos ganado enviando nuestras carnes, nuestros granos, cueros, etc. La noche que se vende los ferrocarriles, que se concreta la compra de los ferrocarriles, hubo un gran festejo en la embajada británica en Buenos Aires. Eso la gente no lo sabía. Y Perón, legítimamente, dice, no, les arrancamos los ferrocarriles, bla, bla, bla. No arrancamos nada, no se encajaron los ferrocarriles que... Luego viene el quinto apartado, Perón y los Estados Unidos. Otro hito de la épica romantizada y completamente falaz y mentirosa del peronismo es que Perón fue un héroe destinado a detener la influencia norteamericana en el patio de atrás. Y aluden a que el embajador yanqui de aquel entonces, Sprill Braden, coordinó la campaña de la Mesa Democrática contra él en las elecciones de 1946, en la cual estaban radicales, conservadores, socialistas y hasta comunistas, todos juntos contra Perón. Y eso es cierto, y es verdad. El peronismo se publicitaba con afiches que decían Braden o Perón, pero lo cierto es que con el paso de los años, el general volvió a ser suya la máxima: no mires lo que digo, sino lo que yo hago. Y esto lo pueden revisar en un paper académico muy interesante que se llama Peronismo, Estados Unidos y un giro en la política exterior, donde básicamente resume cómo los últimos 3 años de ese primer peronismo, entre el 52 y el 55, hay un proceso progresivo de entrega absoluta a los designios de Washington, que incluyen el recibimiento con bombos y platillos del hermano del presidente Dwight Eisenhower y la concesión de la explotación petrolífera argentina a empresas norteamericanas y concretamente a los capitales de la familia Rockefeller. Y si esto lo sorprendió, más lo sorprenderá aún que el cómplice de los criminales nazis, admirador de Mussolini y de Hitler y socio de Franco, fuera además el mayor sionista de su época. Sí, Perón fue el primer presidente sudamericano en reconocer el Estado de Israel. Ese invento británico de probeta sobre las tierras de Palestina, sanguinario y supremacista racial. Así que en esencia no es tan diferente a lo que hicieron los nazis, pero en términos geopolíticos completamente antagónico. Perón entabló negocios con la primer presidente sionista, que además era una rusa prosoviética, Golda Meir. Mandó a Eva Perón a que se reúna con ella
Haya, y por esa razón en Jerusalén inauguraron un parque público que lleva el nombre Presidente Perón. No conforme con eso, también trató de nuclear y cobijar a todos los clubes sionistas de Argentina y absorbió el movimiento Hashomer Hatzair, que era una rama socialista como lo fue siempre el sionismo en origen, y de donde salieron dirigentes y empresarios peronistas como Jacobo Timerman, periodista fundador de la revista Primera Plana, luego del famoso diario La Opinión, y padre de Héctor Timerman, canciller de Cristina Kirchner. En el barrio del Once en Buenos Aires se hacía campaña con la marcha peronista cantada en yiddish, y bajo su amparo y patrocinio activo creció la Organización Israelita Argentina. En séptimo lugar, Perón también tuvo su propia relación con el comunismo. Si bien disputó con el Partido Comunista Formal, que ahora forma parte de la coalición peronista que gobierna Argentina, el Frente de Todos, tuvo al hijo del diputado radical y canciller de Farrell, John William Cook, como líder de la facción izquierda de su movimiento desde la década de los 40. Estamos hablando de un dirigente marxista que hasta 1968 fue el responsable de la resistencia cuando el tirano huyó después del golpe del 55. Cook, que financiaba el movimiento entre otras cosas regenteando casinos clandestinos y prostíbulos en Montevideo, también tuvo una profusa relación con Cuba y sembró las semillas de lo que serían las guerrillas socialistas peronistas como FAP y Montonero, que a partir de la década del 60 sembrarían el terror y ríos de sangre en todo el territorio nacional. En el caso de Montoneros, con cuanto menos 1.800 víctimas mortales entre 1970 y 1978. Perón, desde su cómodo exilio en España, incentivó a los terroristas, pero a su regreso, cuando le resultaron incómodos, los expulsó de la Plaza de Mayo en un discurso memorable y mandó a liquidarlos con las organizaciones paramilitares de corte fascista que también le obedecían a él. Ya ven, un movimiento heterogéneo. Tuvo muy buenas relaciones con el Che Guevara antes de todo esto, a quien vio 2 veces, y cuando este murió en Bolivia, el 9 de octubre de 1967, le dedicó una carta que comenzaba así: con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado este ideal nos sentimos hermanados con todos aquellos que, en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera, luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. Nos sentimos hermanados con todos los que con valentía y decisión enfrentan la voracidad insaciable del imperialismo, pero con la complicidad de las oligarquías apátridas, apuntaladas por militares títeres del Pentágono, mantienen a los pueblos oprimidos. Hoy ha caído en esta lucha como un héroe la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros. Hay muchos nuestros en la polifacética personalidad de Perón, quizás el mejor. Un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio y renunciamiento. Luego sostiene que él mismo lo ayudó cuando Guevara luchó en Guatemala en defensa supuestamente del gobierno popular de Jacobo Arbenz en el año 1954, que lo había conocido, y sentencia que el peronismo es un movimiento nacional, popular y revolucionario que rinde homenaje emocionado al idealista Che Guevara, que regenteaba campos de concentración, confesó en sus propias palabras que disfrutaba de asesinar hombres desarmados, recluía homosexuales, era racista y un ser despreciable en el resto de los aspectos de su vida. Pero no conforme con ello, e incluso cuando estaba persiguiendo a los socialistas peronistas que él mismo había incentivado, en su tercer gobierno en la década de los 70, Perón comerciaba con Fidel Castro. Vendió los autos más recientes que encontrarás en Cuba. Cientos de Citroën, Fiat, Renault, Ford, Chevrolet y Chrysler fabricados en la Argentina, que serían destinados por supuesto al uso de los funcionarios públicos de la dictadura comunista de la isla, y buena parte de ellos jamás serían pagados. Al igual que tiempo después, cuando los montoneros peronistas secuestraron al empresario Bunge y se llevaron su rescate, récord histórico, lo depositaron en Cuba y Fidel Castro nunca se los devolvió, haciendo fiel homenaje a aquel divertido retrato de los Simpsons. Pero si vamos al octavo lugar, tenemos que reparar en que una de las causas de la izquierda peronista, los desaparecidos de la dictadura militar, no son una innovación de Videla y Macera,
que por otro lado fueron nombrados respectivamente jefe del ejército y jefe de la marina en el gobierno de su viuda Isabel Martínez de Perón. Más era creo que antes, por el propio Perón. Ya en los años 40, Perón desapareció a anarquistas y socialistas como Patricio Mogni, que se oponían a su régimen autocrático, fascista. De hecho, incendió el periódico La Protesta con los anarquistas dentro. Y si vamos al aspecto número 8, que no se habla y debería hablarse, además fue un genocida, en el sentido estricto de la palabra. Y si no me creen, los invito a investigar lo que hizo con las mujeres Colla que reclamaban la recuperación de sus tierras, en protesta a Buenos Aires o en la masacre de Rincón Bomba. Una matanza planificada que Perón ordenó el 10 de octubre de 1947, en cuyo transcurso fueron asesinadas, desaparecidas y lesionadas miles de personas desarmadas, incluyendo niños, mujeres y ancianos, pertenecientes al pueblo aborigen Pilagá, con un estimado de entre 750 y 1000 víctimas fatales que cayeron a manos de la gendarmería peronista y de la Fuerza Aérea creada por Perón. Un episodio extraordinariamente oscuro, siniestro, y que se replicaría con menor magnitud durante los gobiernos de Cristina Kirchner en su avanzada contra los pueblos Quoms del Chaco, que yo mismo denuncié siendo columnista de Infobae en el año 2013. Para cerrar con broche de oro este compilado como punto 10 y final, hay que decirles que toda esta flexibilidad ideológica y criminal es parte de un plan asumido por el propio Perón en su ensayo titulado El modelo argentino para el proyecto nacional, uno de sus últimos escritos, donde podrán leer desde sus propios ojos que el peronismo al fin y al cabo no se ata a ningún principio, ni a ninguna noción absoluta, sino que va cambiando de acuerdo a los vientos del escenario internacional. Todo sea por el interés nacional, que es al fin y al cabo el interés de los sátrapas que secuestran a la nación argentina bajo el sello del Partido Justicialista o sus derivados. Antes de irse, los invito a darle like a este video, a compartirlo en todas sus redes y grupos. Ahora sí, señores y señoras, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.